Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas cuando son las 7 de la tarde con 18 minutos. Le comentábamos a usted aquí en días pasados como apenas el 22 de julio la Cámara de Diputados eligió a 4 nuevos integrantes del Consejo General del INE, entre ellos, o más bien a los 4, Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Fernando Faz y Hug Espadas. Ellos estarán en el periodo 2020-2029, son 9 años los que duran los consejeros. Bueno, a estos nuevos consejeros les va a tocar la tarea que van a estrenar nada menos que con la elección más grande de la historia de México, porque pues van 94 millones de mexicanos, son los que están llamados a elegir a 500 diputados federales, a 15 gobernadores, 30 congresos estatales y 1,900 alcaldías. Ya los consejeros participaron, los 4 consejeros participaron en una primera sesión extraordinaria donde pues convocaron para este 18 de octubre a las elecciones locales en Hidalgo y en Coahuila, que pues se habían suspendido debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Y ese día el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó con 10 votos a favor y 1 en contra realizar estos comicios que estaban previstos para el 7 de junio y que se suspendieron como muchas otras cosas en la vida de este país y del mundo debido a la pandemia. Y hemos invitado a Carla Humphrey. Ella estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Es doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Fue consejera electoral en el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal en el periodo 2006-2013 y antes fue asesora del Consejo General del IFE. Bien, pues le agradecemos que nos haya aceptado esta invitación aquí a Los Periodistas. Al contrario, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Tienen muchos retos, por supuesto, por delante y además son 9 años los que van a estar ustedes en este cargo como consejeros. Hay un reclamo muy puntual a la actual estructura del Instituto Nacional Electoral que tiene que ver con los centavos, y no es un asunto menor, porque ha subido a distintas tribunas, consejera, ha subido incluso a los espacios del presidente López Obrador, y también ha sido motivo de mucha discusión la idea de que tengamos un instituto tan caro para una nación como la nuestra. Había justificación quizá en el pasado porque estábamos construyendo una democracia, ahora pues pareciera que no, y ustedes pues se están estrenando en el cargo, y mi pregunta obligada es si usted considera que primero deberían bajarse los salarios, los altos funcionarios del INE, y segundo, si hay margen para recortar lo que gasta el Instituto Nacional Electoral por año por elecciones. Gracias por la pregunta. Yo te diría en primer lugar que me parece que no es un asunto de salario, sino una revisión al modelo puntual con el que realizamos elecciones y organizamos elecciones desde hace más de 30 años. Creo que le hemos ido sumando cargas a la legislación con base en la cual los institutos electorales, en concreto el INE, tiene que ir cerrando etapas y llevando distintas pues sí, también etapas dentro del proceso electoral. Por ejemplo, pues ahora
estamos por iniciar el siguiente proceso electoral 2020-2021, la elección, como ya decías, más grande de nuestra historia democrática contemporánea, más de 21,000 cargos de elección popular, aproximadamente 96 millones de ciudadanos inscritos, es decir, que podrían potencialmente votar, más una serie de retos importantes. Te diría que creo que es momento uno de revisar la forma en que organizamos elecciones. Creo que las cargas de las que nos hemos llevado para garantizar una elección legítima, creo que pueden ir avanzando y transitando hacia otros modelos, por ejemplo, con el uso de tecnología, con acortar procesos, con abatir costos. También creo que, como consejera, pues siempre me atendré a lo que diga la ley respecto a los salarios. Yo ganaré o percibiré el monto que la ley diga que debo de percibir, a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Por tanto, creo que es importante que situemos la discusión en los términos correctos. No es que sea el Instituto Electoral caro, sino que nuestra democracia es cara por la serie de limitantes y de garantías que nos dimos durante más de 30 años. Creo, por mi parte, que es momento de analizar claramente cuál es el proceso, si debe durar, por ejemplo, más de un año, de septiembre a agosto, y si hay elecciones extraordinarias todavía más. Creo firmemente que hay que apostar por la tecnología. La pandemia nos ha enseñado que la tecnología es útil para seguir trabajando, estar cerca de los nuestros, ejercer nuestros derechos, y creo que lejos de la desconfianza esta de qué va a pasar si nos hackean, etcétera, creo que tenemos los mecanismos suficientes para ir avanzando hacia un voto electrónico con urna electrónica, con tabletas electrónicas, también hacia un voto electrónico por internet, y por supuesto para ir modernizando distintos aspectos de nuestros procesos electorales. Por ejemplo, ¿qué tal que en lugar de empezar a hacer los cómputos el miércoles siguiente de la elección, tuviéramos determinadas herramientas que nos llevaran a tener resultados el propio domingo de la elección? Es más, te doy un dato: los institutos electorales locales, el Instituto Electoral del Distrito Federal, donde yo fui consejera electoral, empezaban los cómputos con la llegada de los paquetes electorales el propio domingo, no hasta el miércoles. Nada más tratemos de computar en términos de certeza, de recursos materiales y de recursos económicos, lo que implica estar postergando distintas determinaciones. Otro de los éxitos pues fue el voto de las y los ciudadanos de el entonces Distrito Federal que residían en el extranjero. No hubo ninguna sola impugnación. Fuimos de la mano con partidos políticos, con la ciudadanía, construyendo este sistema, y creo que tenemos que apostar, uno, por la tecnología, por la inversión versus el gasto, y por ir revisando legalmente cuáles son las etapas que podemos ir acortando, cuáles son los espacios que podemos ir modernizando, y en ese sentido, cómo podemos abatir los costos de la democracia. No creo, y lo digo abierta y puntualmente, no creo que sean costos del instituto, sino de las funciones que les hemos ido sumando a las autoridades electorales. Por ejemplo, la reforma constitucional de 2014 le dio al INE 90 y tantas funciones y atribuciones nuevas que no tenía antes. Entonces, planteemos el debate en términos correctos, en el sentido de, si le seguimos sumando atribuciones a las autoridades electorales, claramente, entiendo, pues necesita la autoridad más presupuesto. Si seguimos sumando el tema, por ejemplo, de organizar debates, de hacer la fiscalización a nivel de todo el país, es decir, fiscalizar todos los pesos y centavos en todo el país, creo que es una gama de atributos. Por ejemplo, revisar la calidad técnica de los spots de radio y televisión de partidos y candidaturas para ver si los medios de comunicación pueden transmitirla, pues son funciones que se han ido agregando al Instituto Nacional Electoral. No sé si necesariamente tengan que estar aquí, pero tenemos que estar conscientes que eso cuesta. Estoy a favor de abaratar costos, de modernizar, de acortar tiempos, de acortar los funcionarios que necesitamos, en fin, pero creo que tenemos que ser conscientes que necesitamos una reforma legal que nos permita hacer eso. Ahora, a ver, perdón. A ver, Carla, le pregunto esto. Sí entiendo lo de la estructura. Hay un, digamos, es muy sencillo. Tiene tantas tareas y la manera en que está organizado,
es que pues por eso se gasta tanto dinero. Entonces tendría que darse una reforma y hay condiciones para que se lleve a cabo esa reforma. Le pregunto, esa es la primera pregunta. La segunda, hay una preocupación vigente todavía sobre la transparencia y específicamente sobre el fraude electoral. 2017 hubo elecciones en el Estado de México y hubo dudas con respecto a esa elección. Así de pronto, así de cercano están las dudas con respecto a lo que el instituto ha hecho. Y hay dudas, después del enfrentamiento que hubo con el Ejecutivo con respecto a los salarios, hay dudas porque la gente gana muy poquito y los salarios pues, están arriba de los 100,000 pesos, ganan más que el presidente, y sí hay dudas con respecto a eso. Yo sé que es mucho y tenemos poco tiempo, así que bueno, le dejo todo este paquete en la mano. Te diría en primer lugar que creo que no es función de una consejera electoral fijarse el sueldo. Eso está en un ámbito competencial distinto. Creo que también hay que valorar a las y los funcionarios que ejercen labores específicas, porque al final de cuentas tienen una serie de restricciones a la hora de asumir un cargo. Pero también no es una valoración que yo como consejera tenga que hacer. Yo y lo digo abiertamente, cumpliré lo que diga la ley, lo que diga la Corte, porque sé que hay unas acciones que ya se han presentado y por tanto acompañaré en ese sentido la determinación de nuestras autoridades legislativas o jurisdiccionales. Respecto a si hay posibilidades de modernizar, yo creería que como mexicanos y como país joven debemos voltear a ver qué pasa en otros países, cómo han implementado, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el término claramente de la participación de mujeres, de sancionar, eliminar y reparar la violencia política de género, pero también de tener una ciudadanía mucho más participativa, de que critiquen, aporten, etcétera, ¿no? Entonces yo creería que es una nueva etapa del Instituto Nacional Electoral que tiene que estar más cerca de la ciudadanía y te diría, creo que el reclamo ciudadano de que nuestra democracia es cara, es cierto, de que las autoridades electorales tienen que cumplir con lo que dice la ley, y a mí me pasó una experiencia en la Ciudad de México donde teníamos que implementar el voto de los residentes en el extranjero y no teníamos recursos, precisamente porque la Asamblea no quería aprobar esos recursos para que pudiéramos hacer o cumplir con esta atribución que teníamos en ley. Entonces las autoridades muchas veces estamos a la mitad de, nos exigen hacer ciertas cosas y luego no hay presupuesto para hacerla, o es muy caro o se ve como que es muy caro. Creo que podemos aligerar procesos, hacer autoridades más eficientes. Creo que podemos revisar muchas de las etapas, muchos de los procesos, muchos de los tiempos, y yo creo firmemente que la tecnología es una aliada. Esta pandemia nos ha enseñado claramente que el tema es que hay que invertir en tecnología, hay que confiar, hay que tener los candados, pero al final pues la mayoría de nuestra población es joven, ¿no? Creo que todos nos informan, bueno, la mayoría por redes sociales, claro, por distintos mecanismos como que nos hacen estar más cerca de los temas que nos interesan. En ese sentido, creo que sí estamos, no hoy, ya no se va a aplicar para este proceso electoral. La Constitución dice claramente que las reformas sustantivas a leyes electorales tienen que estar hechas y vigentes 90 días antes. Ya no va a aplicar para hoy. Lo que yo proponía, por ejemplo, de fiscalización, revisar finanzas de los candidatos, en fin, una serie de cosas, pues hoy veremos qué es factible, pero tenemos un obstáculo legal que nos impide modificar estas reglas precisamente por certeza, para que todos tengamos claros dónde y cuáles son las reglas, cómo participar, cuál es el marco normativo que nos va a regir. Y en ese contexto, bueno, quizá no es ahora, pero como bien dijiste, vamos a estar 9 años y vamos a estar acompañando estos esfuerzos, claro, desde mi óptica, en fiscalización, en modernización, en género, en participación política, que creo que son los puntos centrales que necesita avanzar nuestra democracia. Carla, contésteme en un monosílabo. ¿No está ya muy desgastado Lorenzo Córdoba? Monosílabo. Sí, no, quién sabe. No, porque creo que le toca una labor no,
pero porque creo que le toca conciliar a 11 personas dentro del Consejo General, platicar con todos los partidos políticos, generar acuerdos con todas las autoridades, y creo que nosotros podemos aportar relaciones, ideas, compromisos nuevos, frescos, que pueden avanzar y apuntalar lo que él ha hecho. Creo que al final de cuentas, pues lleva 6 años en este encargo. No te diría que no tiene que renovarse, no tiene que postular nuevas ideas, que avanzar en otros conceptos, y he sido muy crítica del INE en costos, en que han sido muy retrasados en el tema de apostar por la tecnología. Finalmente, lo que te contaba del voto en el extranjero pasó en 2002 para nosotros. Las consultas ciudadanas en la ciudad votábamos por teléfono celular, por SMS. Entonces sí creo que van muy tarde en muchos temas, también porque están hablando del país, no de, por ejemplo, la Ciudad de México, donde es más homogénea la población, las condiciones en las que acceden a distintos derechos, en fin. Entonces te diría que no, pero te diría que hay que darle una buena impulsada, una buena pensada, una buena repensada, y que ahora que está el INE y ahora que nos incorporamos con este tema de 30 años del INE, vale la pena apostar por cosas nuevas. Llevamos 30 años casi haciendo lo mismo, del mismo modo. Entonces creo que en ese sentido vale la pena incorporar tecnología, reducir costos, dar certeza, incorporar a ciudadanía, eso sin duda. Carla Humphrey, le agradecemos mucho que haya estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Gracias. Al contrario, muchas gracias y espero que sigamos en contacto, y buenas tardes a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a un corte.